Hola un día más, soy Beth, encantada de veros otra vez por aquí. Hoy hablaremos de pantalón negro, un pantalón negro básico, simple, normal y hoy de tela. ¿De acuerdo? Es este, el que solemos usar a lo mejor para trabajar o para un traje, pero como siempre lo compramos nada más que pensando en eso, pues hoy damos más opciones. Vale, bueno, empezamos con el negro, ya hemos dicho, y esto es lo que se nos viene a la mente ponerlo. Para trabajar. A mí por lo menos cuando hay alguna campaña o algo, pues me piden collar de negro, pantalón de tela negro, camiseta negra, magnetinas negras, pues sería tal cual. Pero cuando yo tengo que ir a trabajar, mejor lo cambio un poquito, le pongo otro toque, simplemente para no ir igual que todas. Vale, esta es mi opción para trabajar. No hay gran cambio, no es mucho, pero es un toque, es una chispita. Poner un poco de color y las magnetinas pues también las cambiamos un poco. Vale, este es otro cambio para trabajo, otro look para trabajo súper serio, clásico, básico, en algún momento o lo hemos llevado o nos tocará llevarlo. Camisa blanca, pantalón negro, zapato y americana, tal cual. Así que hablando de trabajo, pues damos otra opción para ir a trabajar. Vale, ¿veis? Esto es más desenfadado, más natural y sigue siendo, aunque casual, bastante formal y sigue cumpliendo con la regla básica de los colores blanco y negro, como puede ser, por ejemplo, para una oficina o para un congreso. Queda perfecto. Más cómodo, más fresco y te puedes mover tranquilamente. Vale, veis que he preferido poner algo de color en las sandalias, queda algo más alegre, le da un toque más desenfadado al uniforme. Vale, cambiamos ahora, pero seguimos en la línea de básicos blanco y negro. Solo que para romper un poco ese esquema, pues añadimos unos lunares negros para no variar. Y podéis usarlo para cualquier cosa, para trabajar o incluso un bolso que quede bien, ya lo conocéis, para una cena así quedaría bastante bien. Si se os tercia al salir después de trabajar, podéis ir con estos zapatos, en caso de que trabajéis sentadas. Y bueno, tacón de aguja, pictus, siempre van a quedar mucho más elegantes que cualquier otros tantos que hay. Vale, ahora apostamos por algo más sport, totalmente diferente a lo que hemos visto antes. Seguimos con el tema de traje y tal, pero ahora con una camiseta muy corriente. Yo la he puesto de tirantes, una de manga corta, queda genial. Y bueno, como ventaja sobre este, decir que lo he visto bastante ya, pero con New Balance. Me gusta mucho la zapatilla New Balance, pero ¿por qué no vamos a apostar por otra marca? Por otro tipo de deportiva. Estas son mucho más de mi estilo, además. Me da un poco igual que se sigan llevando otras o no. Si algo te gusta, llévalo. Vale, y ya por último, mi favorito. Apuesta por el rojo. Lo he puesto chaqueta, me queda un poco ancha, así que lo disimulo con la manga remangada, pero la verdad, ancha no, me gusta llevarlo así. Debajo, pues, Minnie Mouse, soy fanática de Disney, pero le quitamos peso a Disney, pues con algo un poco más atrevido. Esto ya depende de cada una, la que lo quiera llevar y la que no. Al juego los zapatos y el maquillaje, aunque no vaya muy maquillada, pero bueno, eso hacéis la idea. Muy bien, hasta aquí por hoy. Espero que os haya servido alguna de las sugerencias o que las podáis poner en práctica en algún momento si os ha gustado. Para cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que queráis, encantada de leerlo y de recibirlo. Y cualquier cosa, por favor, o suscribirse, comentar, o me gusta, o todo. Y hasta la próxima. Soy Ivette, nos vemos pronto.